Bajo las órdenes directas de Stalin, Igor Kurchatov, un brillante físico conocido como La Barba, encabezaba el equipo soviético de la bomba atómica. Estaban decididos a acabar con el monopolio atómico que ejercía Estados Unidos desde la guerra. El 29 de agosto de 1949 alcanzaron el éxito. Llegó la onda de choque y tocó en el techo del búnker. 1, 2. Como si fuera el genio de la lámpara liberado por nosotros, nos daba una palmadita y las gracias por haberle liberado de su largo cautiverio. Era el inicio de la carrera nuclear. Times Square is its normal busy self in the last seconds before a daylight atom bomb drill. Estados Unidos se prepara para un ataque nuclear. The siren's wail sends New York's inhabitants to shelter. All buses, taxis, and autos discharge their passengers, who are guided by wardens to shelters. Movement is rapid but orderly. Housewives draw shades and turn off gas before proceeding to shelter zones in their own buildings. New York's subways provide most of the public shelters. Times Square is deserted 2 minutes after the alert. La velocidad con la que los soviéticos habían logrado la bomba atómica dejó atónitos a los estadounidenses. Creo que lo que más nos sorprendió fue que, considerando los destrozos ocurridos en la Unión Soviética a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no creíamos que fueran capaces de reunir la infraestructura necesaria para desarrollar la bomba. Pero sí lo hicieron. Y claramente se nos habían metido hasta en los pantalones. Fuimos descubriendo lo bien que se habían infiltrado en todo el proyecto Manhattan. Algunos de los científicos que trabajaron en la primera bomba atómica estadounidense, el proyecto Manhattan, opinaban que los Estados Unidos no debía ostentar el monopolio de las armas nucleares. Klaus Fuchs, un ciudadano británico nacido en Alemania, era uno de ellos. La gente le usaba de canguro. Era muy educado, una persona muy discreta. No teníamos ni la menor idea de que tuviese esa doble personalidad o ese doble interés. En enero de 1950, Fuchs fue arrestado en Londres y acusado de pasar los diseños de la bomba atómica a la Unión Soviética. Fue sentenciado a 14 años por espionaje. Los agentes de la KGB creían que habían traído todos los planos y los científicos simplemente copiaron la información que les trajeron. Los científicos dijeron que los datos de espionaje eran muy importantes. Los ingenieros mostraron menos entusiasmo. Dijeron, ¿y qué si tenemos la información? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo usarla? Eso no estaba claro. Estados Unidos acudió a sus científicos para recuperar la ventaja. En los laboratorios nucleares de Los Álamos planificaron la bomba de hidrógeno. En aquel momento nos parecía que el rendimiento de la bomba atómica estaba limitado aproximadamente al rendimiento que se obtuvo en la guerra contra Japón, mientras que con la bomba de hidrógeno el rendimiento era absolutamente ilimitado. En concreto nos parecía que la bomba de hidrógeno era 1000 veces más potente que la bomba atómica, igual que la bomba atómica había sido 1000 veces más potente que las bombas químicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial.
Este enorme poder destructivo impactó a Robert Oppenheimer, antiguo líder del Proyecto Manhattan. Él y varios de sus colegas sostenían que tales armas ponían al mundo entero en peligro. If there's another world war, this civilization may go under. We need to ask ourselves whether we're doing everything we can to avert that. Estados Unidos temía que si ellos no fabricaban una bomba H, los rusos lo harían. El presidente Truman dio el visto bueno. El atolón Enehuito en el Pacífico fue el lugar escogido para albergar la primera explosión termonuclear del mundo. En 1952 la operación Ivy estaba lista. Requería un inmenso sistema de refrigeración, pesaba más de 82 toneladas y tenía 6 metros de altura. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to zero time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light. Minus 10 seconds. 9er, 8, 7, 6, 5er, 4, 3, 2, 1, T0. El 1 de noviembre de 1952, la primera bomba de hidrógeno del mundo explotó con una fuerza equivalente a más de 10 millones de toneladas de TNT. 1000 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Uno no sabe lo que es el calor hasta que sientes el de una bomba de hidrógeno de 10 megatones. No para. El calor va subiendo más y más. Y empiezas a preocuparte, aunque estés a unos 30 kilómetros de distancia. Por supuesto, la isla entera desapareció, lo cual fue muy impresionante, y la laguna entera tenía un color blanco lechoso. Luego nos pidieron que fuésemos a recoger muestras, así que nos subimos a una lanchita con unos cubos y fuimos hacia el cráter cogiendo el material radiactivo para llevárselo a los químicos y que lo analizaran, y así poder establecer el rendimiento. Pero éramos jóvenes y fue muy divertido. Mientras Estados Unidos desarrollaba la bomba de hidrógeno, una guerra convencional había estallado en Asia. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. El Congreso aprobó un aumento de 40.000 millones de dólares en el presupuesto de defensa. Truman, reacio a volver a utilizar armas nucleares en Asia, luchó contra los comunistas de Corea con armas convencionales. En 1952, el general Dwight Eisenhower, excomandante supremo de las fuerzas aliadas, inició su campaña para suceder a Truman. Ike estaba decidido a no dejarse atrapar por más guerras convencionales. Opinaba que era mejor amenazar con el arsenal nuclear estadounidense para amedrentar a sus enemigos. Además, ofrecía más bombazo por menos dinero. Se le advirtió a Moscú que si proseguían las agresiones podría haber una gran represalia. En 1954 Rusia estaba cambiando. Stalin había muerto y existía una lucha por el poder entre Nikita Khrushchev y Georgi Malenkov. Маленков сказал, что мы должны предостеречь человечество. Malenkov decía, debemos alertar a nuestro pueblo y a toda la humanidad de que la guerra nuclear amenaza a todos con la aniquilación.
Hay que evitarla a toda costa. Pero Khrushchev lo veía como un intento de desarmar y debilitar al pueblo soviético. Ese mismo año, los líderes soviéticos presenciarían una demostración de su poder nuclear. Атомная бомба сброшена. Una bomba atómica de 20 kilotones fue lanzada sobre unas maniobras militares en Totskoye, en los Urales. Внимание! Идет ударная волна. Al explotar la bomba, las tropas avanzaron sobre la zona radioactiva. El Ejército Rojo se preparaba para la guerra nuclear. Yo era miembro del equipo de asesores para aquella prueba. Recuerdo muy bien cómo el mariscal Bulganin, ministro de Defensa, dijo que las armas nucleares no eran tan aterradoras como habían advertido los imperialistas. Las pruebas estadounidenses en el Pacífico continuaron. En 1954, la Gamba debía explotar con una fuerza de unos 5 megatones, pero los cálculos eran erróneos. El viento propagó la radioactividad mucho más lejos de lo esperado. No estábamos preparados para tanta potencia, de modo que la zona de alcance fue mucho mayor. Y por desgracia, había un pesquero japonés, creo que se llamaba el Dragón de la Suerte, sobre el que cayó parte de la radiactividad. No tenían ninguna información de qué era aquello, y estaban muy lejos. Y antes de poder enviarles la información, o detectarle siquiera, algunos tripulantes sufrieron los efectos de la radiación. Los pescadores se encontraban a más de 130 kilómetros de distancia cuando se vieron engullidos por una nube de polvo radioactivo. Una vez más, los japoneses han sido envenenados con las cenizas de la muerte, titulaba un periódico japonés. Los 23 tripulantes enfermaron y uno murió. Me pareció una desgracia que unos seres humanos hubiesen resultado afectados. Pero la gente sufre daños con toda clase de cosas. No entiendo por qué la reacción del público fue tan grande. Tal vez porque la prensa tiene un efecto tremendo sobre la opinión pública. Pero no era solo la prensa. Un excientífico de Los Álamos también estaba preocupado. Llegué a la conclusión de que la bomba era una bomba muy sucia, y entonces llegó un comunicado de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos que decía: no se preocupen por la radiación, no es más de lo que se recibe con una radiografía. Resulta que yo sabía cuánto se recibe con una radiografía y me alarmé muchísimo. Varios de los principales científicos del mundo compartían esta preocupación. Junto al filósofo británico Bertrand Russell, pusieron sus nombres en un manifiesto. There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge and wisdom. Shall we instead choose death, because we cannot forget our quarrels? We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new paradise. If you cannot, there lies before you the risk of universal death. En 1955, Rusia lanzó la primera bomba H aérea. Bert the turtle was very
danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered. Now, you and I don't have shells to crawl into like Bert the Turtle, so we had to cover up in our own way. First, you duck, and then you cover. And very tightly, you cover the back of your neck. Nos metíamos debajo del pupitre y nos quedábamos allí hasta que nos ordenaban salir. O en algunos casos, en algunas clases, había guardarropas a un lado y entrábamos, cogíamos el abrigo, salíamos al pasillo y literalmente nos acurrucábamos contra la pared. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Así creíamos protegernos de las bombas y de cualquier daño que pudiéramos sufrir. Nos sentíamos totalmente seguros y protegidos. Los refugios, construir refugios en el jardín, era algo que se veía mucho en las revistas y te hacía pensar que eso sucedía realmente en algunas zonas residenciales de Estados Unidos. Recuerdo que pensábamos en zonas de nuestra casa en la que esos enemigos, esos rusos, jamás nos encontrarían y donde estaríamos muy a salvo para siempre. En los años 50, ni se nos pasaba por la mente que los americanos tuviesen miedo de una invasión soviética. Creíamos que sabían que solo teníamos intenciones pacíficas, que solo queríamos vivir en paz. Queríamos reconstruir nuestro país. Teníamos nuestros planes quinquenales. En ninguna parte estaba escrito que quisiéramos invadir a nadie. Creíamos que nosotros sí teníamos algo que temer, porque ellos eran capitalistas y eso era algo terrible para nosotros. Creíamos que le chupaban la sangre a los trabajadores. Ni se nos pasaba por la mente que los americanos tuviesen miedo de nosotros. En el verano de 1955, las grandes potencias se reunieron en Ginebra. La delegación rusa estaba encabezada por el mariscal Bulganin y Nikita Khrushchev. La propuesta más sorprendente de Eisenhower fue la de cielos abiertos. Ike sostenía que su plan rebajaría las sospechas mutuas, pero también desvelaría los secretos de la máquina militar soviética. Cielos abiertos contemplaba la libertad para sobrevolar al enemigo y observar, fotografiar y observar lo que pasaba, así como el intercambio de planos, como dijo Eisenhower, de los programas militares de ambos bandos. Paramos para tomar el té al poco rato, y cuando estábamos ahí de pie, Khrushchev se acercó a Eisenhower, de forma furtiva, como hacía él, y dijo, «Niet, niet, niet. Lo que quieren es mirar en nuestro dormitorio». Y cuando nos fuimos, Eisenhower dijo, «Ahora ya sabemos quién está al mando de la delegación soviética». Ese mismo año, en la exhibición aérea de Moscú, los soviéticos permitieron que Occidente viera sus nuevos cazabombarderos llamados bisontes. Además, por encima volaban 10 aviones de largo alcance Tu-95, capaces de llevar una bomba nuclear hasta Estados Unidos. Для американцев появление до десятка Ту-95 способных достичь цели. Para los americanos, ver 10 aviones capaces de llegar hasta Estados Unidos fue una conmoción. Считалось, что поскольку баллистических ракет еще не было, en aquella época, en ausencia de misiles balísticos, suponían que la Unión Soviética no tenía medios para bombardear América.
En respuesta al miedo por el desequilibrio de bombarderos, Ike dobló la producción de los B-52. Estados Unidos necesitaba saber cuánta era la diferencia en realidad. En California se estaba estrenando un avión de reconocimiento fotográfico secreto. Estaba diseñado para volar a 17.000 pies fuera del alcance de los cazas y los misiles antiaéreos. Era el U-2. Controlados por la CIA, estos largos vuelos sobre territorio soviético suponían un riesgo evidente, pero la información que podían obtener sería vital. Ike se la jugó. En uno de los vuelos que hice, pasé por el Engels, la llamada base Engels, y para mi gran sorpresa y alegría, estaba llena de bombarderos Bisonte. Supe al instante que había descubierto que sí había un desequilibrio de bombarderos, que aquella debía ser la foto más importante jamás tomada por un piloto de reconocimiento. Bueno, me esperaba recibir la medalla de honor del Congreso al aterrizar. Pero resultó que la foto que había sacado no era de una parte de toda la flota rusa de bombarderos, sino que era de toda la flota rusa de bombarderos. Y en realidad no había ningún desequilibrio. Estaban todos en esa base al mismo tiempo. Khrushchev, por aquella época, llegó a la conclusión de que los misiles eran el arma del futuro y que los buques de guerra se estaban quedando obsoletos, que los bombardeos se estaban quedando obsoletos, que debíamos concentrar todo en los misiles. Y como dijo una vez, ha llegado el momento de producir misiles como salchichas. Ingenieros de toda la Unión Soviética habían ido llegando al duro desierto de Kazajistán para construir la base secreta de misiles de Baikonur. El 15 de mayo de 1957 empezaron a probar el primer misil balístico intercontinental del mundo, un ICBM. Teníamos que guardar un secreto tan estricto que no podíamos mencionar la palabra misiles ni entre nosotros mismos. Lo llamábamos el mecanismo, el producto. Lo llamábamos querido. Ese romanticismo nos ayudaba a vivir, a seguir adelante. Producir misiles era solo el primer paso. El siguiente sorprendería al mundo entero. El 4 de octubre de 1957, Rusia lanzó el primer satélite espacial del mundo. Lo llamaron Sputnik, compañero de viajes de la Tierra. Los estadounidenses daban por sentado que su país era el más rico y el más avanzado tecnológicamente del mundo. Ahora, con el Sputnik en la órbita de la Tierra, todo eso cambió. Rusia había ganado la primera prueba de la carrera espacial. Por todas partes, ojos y oídos se volvieron hacia el cielo. Tenía un equipo de la Segunda Guerra Mundial en el garaje. Llevaba allí un tiempo sin usarse y era demasiado pesado para meterlo en casa, de modo que lo encendí. Sintonicé uno de los canales justo por encima de la frecuencia de 20 MHz y muy débil. Al fondo, entre todos los ruidos, pude oír un sonido. Era más como un grillo que un bip, digamos. Para mí fue la confirmación del hecho de que los rusos habían puesto un satélite en órbita. Y ahí, sentado, escuchando esa señal y viendo cómo la aguja se disparaba,
no podías evitar que se te pusiera la piel de gallina. El Sputnik causó conmoción en el extranjero. El ejército americano comprendió que la época en que estaban fuera de nuestro alcance había terminado. Una nueva era había empezado. Con el lanzamiento del Sputnik, un arma nuclear no solo podía dar la vuelta al mundo, sino que podía caer donde se le ordenase. Fue una buena sacudida para los nuestros. Casi cundió el pánico al pensar que los soviéticos podían hacer eso y que ello significaba que podían bombardear Estados Unidos con misiles. Eisenhower llevaba años pensándolo y no le pilló por sorpresa. Our satellite program has never been conducted as a race with other nations. Rather, it has been carefully scheduled as part of the scientific work of the International Geophysical Year. I consider our country's satellite program to be well designed and properly scheduled to achieve the scientific purposes for which it was initiated. Los críticos de Eisenhower alegaron que con su lentitud había concedido ventaja al enemigo. This government needs to start telling the truth to the American people. Quit kidding ourselves and quit trying to fool our friends and our neighbors. And by that I mean, let's find out just where we stand in this race and this armament picture, and let's find out just what we're going to do about it. Let's quit acting as if nothing happened, because something has happened, and it has embarrassed us throughout the world. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban embargados de emoción porque el hombre había podido llegar al espacio. Nos hubiese gustado descansar un poco, pero Khrushchev tenía razón. Он понял, что победы в космосе могут иметь в политике большее значение. Comprendió que las victorias en el espacio podían tener mayor importancia en política que la amenaza de un palo con una bomba nuclear en la punta. En menos de un mes Rusia tenía preparado el Sputnik 2. Esta vez llevaba un pasajero, la perra Laika. La opinión pública estadounidense estaba dividida entre el miedo a los misiles soviéticos y la preocupación por la seguridad de la perra, que ellos llamaban Curly. We can only pray in this time of aloneness and suffering for Curly that God will be merciful and speed the end. This voiceless cry of mercy as this satellite spans the earth should be long remembered as a symbol of the torture the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but something to be remembered is that there's a female up there circling Mother Earth. Para alcanzar a los rusos, Estados Unidos impulsó su propio programa de satélites. The Army and the Air Force were very eager to put up a satellite. El ejército y las fuerzas aéreas estaban ansiosos por lanzar un satélite. Eisenhower dudaba sobre sus propuestas y decidió llamar a la Marina para que fabricase un nuevo satélite llamado Vanguard, y que solo estaría dedicado a fines civiles y pacíficos. And so at the sunrise hour of the launching day, the U.S. scientists realize the world is watching and waiting. Success or failure will bring equal headlines. That is one price of greatness. And the Americans who swept this one out at Cape Canaveral know their fledgling is on the spot. Rising but a few feet, the three-stage 72-foot rocket loses its thrust. The remarkable slow-motion films tell the rest of the story. Fue una humillación nacional. La prensa mundial se cebó. Había que hacer algo urgentemente para restaurar la confianza en la tecnología estadounidense. Al rescate llegó un antiguo científico de cohetes alemán, Werner von Braun.
Su equipo había trabajado en un misil militar conocido como el Redstone. A toda prisa le colocaron un satélite Explorer. Funcionó. La carrera espacial era entre el capitalismo y el comunismo, una competición que Occidente temía que estuviese ganando Rusia. Rusia rebosaba orgullo y rindió homenaje a sus nuevos héroes científicos. Estados Unidos, decidido a ponerse al día, se concentró en la juventud. Muy pocos alumnos estudiaban ciencias o ingeniería. Demasiados se apuntaban a carreras más blandas. Se aprobó la Ley de Educación de Defensa Nacional. Como consecuencia, mi exmarido se hizo ingeniero, mi hermano se hizo ingeniero. La mayoría de las personas que conocía en mi pequeño entorno se hicieron ingenieros. Después de aquello se pasaron a otras cosas, pero estábamos muy condicionados a la hora de pensar que eso era lo que debíamos hacer. En 1959, el vicepresidente Richard Nixon inauguró la Exposición Nacional de Estados Unidos en Moscú. Intentó impresionar a Khrushchev con los avances estadounidenses en la televisión en color. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, you see, you never concede anything. Wait till you see the picture. Khrushchev visitó Estados Unidos. Era el primer líder comunista en ser invitado. En Hollywood, las estrellas acudieron a entretenerle. En las calles, la gente le dio una gélida bienvenida. Los últimos días de la visita los pasó con Eisenhower en Camp David. Ambos dijeron que estaban dispuestos a frenar la carrera armamentística. A Eisenhower le resultaba difícil apoyar una reducción. El pueblo norteamericano estaba convencido de que el desequilibrio de misiles favorecía a Rusia. Ike dudaba del desequilibrio real que había. Los aviones espía U-2 habían estado buscando misiles y habían encontrado muy pocos. Necesitábamos la información que nos traía el U-2, ya que los rusos lo llevaban todo en secreto. Era el país más grande del mundo y no tenía ni turistas ni nada. Necesitábamos un medio especial para saber cosas. El piloto Gary Powers fue escogido para una de las misiones de espionaje más largas y peligrosas de la historia. Despegaría desde Pakistán y volaría hacia el norte atravesando Rusia. Su ruta le haría pasar sobre unas nuevas y mejoradas defensas antiaéreas. Nada más entrar el U-2 en territorio soviético, el radar ruso lo detectó. Los cazas MiG despegaron, pero no podían llegar tan alto. Se dio la orden de disparar los nuevos misiles S-75. Con un misil bastaba para derribar el avión de Powers. Lo primero que descubrimos fueron los restos del aparato. Aquí están detrás de mí. El fuselaje, las alas y los depósitos. A Eisenhower le dijeron que el avión había desaparecido y que quizás tendría que hacer un comunicado público. Le recordé que teníamos una historia falsa que podíamos usar y que consistía en decir que el avión estaba a gran altura, que era un avión meteorológico que había debido desviarse. Y eso contamos.
that having a failure in the oxygen equipment, which could result in the pilot losing consciousness, the plane continued on automatic pilot for a considerable distance and accidentally violated Soviet airspace. Там же, естественно, y самое главное, так сказать, y la prueba principal, por así decirlo, era el propio Powers y su equipo. Были и такие вещи, как Llevaba con él una aguja envenenada y una pistola con silenciador. Khrushchev había puesto una trampa y nos había pillado. Dijo que no solo tenía el avión, sino que tenía al piloto, que no era un avión desviado, que estaba en su curso, que no era un avión meteorológico, que era un avión espía, que lo sabía todo y que exigía una disculpa de Estados Unidos. Now concealed behind the Iron Curtain, a flight over Soviet territory was probably undertaken by an unarmed civilian U-2 plane. Khrushchev gathered us around him, and he said, "Look, Khrushchev nos reunió y dijo: mirad, vamos a adoptar una postura muy dura, porque si no, el público no lo comprenderá. Emitiremos un comunicado diciendo que el presidente debe pedir disculpas, debe castigar a los responsables de estos vuelos y debe decir que no se repetirán nunca más". 2 semanas después de derribar el avión en la largamente esperada cumbre de París, Khrushchev, furioso porque Eisenhower no pedía disculpas, abandonó la reunión. La cumbre se vino abajo. En Moscú, el juicio de Powers por espionaje fue un gran acontecimiento mediático. El mundo vio cómo habían pillado a Estados Unidos con las manos en la masa. I ask the court to weigh all the evidence and take into consideration not only the fact that I committed the crime, but also the circumstances which led me to do so. Powers fue condenado a 10 años de cárcel. Khrushchev temía que los vuelos del U-2 hubiesen destapado el farol de su superioridad en los misiles. En el cosmódromo secreto de Baikonur, los ingenieros estaban probando un nuevo ICBM. Al mando estaba el mariscal Nedelin. Había una gran urgencia por crear un nuevo misil. Las órdenes son las órdenes. Todos obedecían las órdenes. Sobre todo porque Nedelin vigilaba muy de cerca ese proyecto. Se quedó ahí un mes entero supervisando los trabajos. Se sentaba en una silla plegable delante del cohete y metiendo prisa a la gente. Más rápido, más rápido. Al colocar un panel de control, el motor ardió en llamas. Una lengua de fuego envolvió a la gente. Caían como antorchas humanas desde lo alto del cohete. Los que estaban cerca del cohete murieron al instante. No quedó prácticamente nada. Murieron 189 personas.
Cuando la gente de mi departamento acudió en su ayuda, lo único que encontraron del mariscal Nedelin era su estrella de mariscal. En Estados Unidos el programa de misiles por fin iba a toda velocidad. Eisenhower había aprobado otros 12.000 millones de dólares para defensa. Los misiles Atlas, Thor, Minuteman y Polaris pasaban las pruebas con éxito. ...1961... la banda toca en honor de un nuevo presidente. A lo largo de toda la campaña electoral, John Kennedy atacó a los republicanos por su débil postura ante el comunismo y en concreto por el desequilibrio de misiles que, según él, Eisenhower había permitido. Kennedy prometió que sus expertos en defensa solucionarían el problema. Yo apenas sabía la diferencia entre un arma nuclear y un arma convencional, pero tuve un contacto y un aprendizaje muy rápidos, ya que un elemento clave en la campaña electoral que acababa de ganar el presidente Kennedy era la carga de los demócratas, incluido el presidente Kennedy, acusando a Eisenhower de permitir el desequilibrio de misiles, de permitir a los soviéticos, mediante la pasividad americana, construir una fuerza de misiles superior. De modo que, evidentemente, mi primera responsabilidad como secretario de Defensa era cuantificar ese desequilibrio e iniciar las acciones para reducirlo. Tardamos unas 3 semanas para establecer que sí había un desequilibrio, pero el desequilibrio era a nuestro favor. Si bien iba a remolque en la carrera de los misiles, a Rusia le quedaba un as bajo la manga: Yuri Gagarin. Desde las 5 de la madrugada no paraba de pensar: ahora le están despertando, ahora se está vistiendo, está comiendo, ahora se está subiendo al autobús de camino a la plataforma. Gagarin había sido escogido para ser el primer hombre en salir al espacio. Detrás de él vemos a su reserva, German Titov. Para nosotros era un trabajo corriente. Bueno, no tan corriente porque teníamos que pilotar cohetes y Sputniks, pero estábamos preparados para eso. Pudimos ver el lanzamiento muy bien. Al principio el cohete empezó a moverse muy poquito y de repente, salió disparado, directo al cielo. Fue de una belleza increíble, sobre todo para nosotros que tanto esfuerzo habíamos puesto en el proyecto. Минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Земля сообщила: прошло 70 секунд после старта. Я ответил: понял вас, все хорошо. Gagarin dio la vuelta a la Tierra.
El vuelo había durado 108 minutos. A su regreso fue recibido como un héroe. Había lágrimas de alegría. La gente besaba desconocidos en las calles y Gagarin era el amor de todo el mundo. Él y su sonrisa. Todavía guardo su fotografía. Su proeza deleitó a todos los rusos y al mundo entero.